Busque su Biblia en Génesis capítulo 1. Vamos a estar considerando el verso 26 al 27. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, eso está muy flojo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora vaya conmigo, no muy lejos tampoco, a Génesis 2:7. ¿Todos lo tienen? Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser. Gracias, Señor. Oramos. Amado mío, en esta hora, Padre mío, voy a predicar tu palabra. Te pido, Jehová, Padre mío, por favor, que me ayudes. Te ruego, te suplico, que me des el denuedo, me des la ciencia, la sabiduría, la inteligencia. Padre amado, que coloques palabra por palabra en mis labios para así predicarle a tu pueblo. Padre amado, no puedo hacerlo solo. Padre amado, por lo tanto te pido, Señor, que por ti lo quiero hacer y para ti lo quiero hacer. Por lo tanto te pido que me ayudes en esta hora, Señor. Sujeta mi corazón, mi mente, mi alma a ti, Padre amado, Señor, al igual que la de mis hermanos, para así, Dios mío, estar dispuesto a escucharte una vez más, Padre Santo. Atamos al diablo, demonios, principados, potestades, todo ejército de las tinieblas, Padre amado, ahora queda reprendido y detenido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar asiento. Dale la mano al que está a tu lado y dígale el tema de esta hora. El tema de esta hora es: ¿qué fue lo que se rompió? Pregúntele, ¿qué fue lo que se rompió? ¿Qué fue lo que Satanás rompió en ti? ¿Qué fue lo que el enemigo distorsionó en ti? Cuando repita conmigo: la gloria es de Dios. Amén. Cuando comenzamos a leer la Biblia, la mayoría de nosotros comenzamos siempre por el libro Génesis, que es el principio. La mayoría de nosotros buscamos siempre, cuando comenzamos en el Evangelio, no buscamos, sino que fuimos llevados al Génesis. Porque la curiosidad nos llevó allí, porque queríamos saber el origen de las cosas, ¿verdad que sí? Si no, íbamos a Génesis, íbamos a las escrituras rojas. Las escrituras que fue Jesús hablando, que las dijo. Ahora, Génesis viene de una palabra hebrea que es teladoth, que tiene por significado generaciones, descendencias o historia. Y por ende, el teladoth es el Génesis, que quiere decir que en Génesis está la historia, que en Génesis están las generaciones y que en Génesis está la descendencia de todo lo que Dios creó. Gracias a Dios. Y la Biblia comienza hablando que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. También nos dice que dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y dice que Dios vio que la luz era buena. Y dice que separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, separó Dios la luz de las tinieblas. En el principio nos damos cuenta que toda la creación compagina con el ser humano. Porque cuando tú llegas a Cristo, lo primero que se encarga de hacer Cristo es en tu vida es darte luz. Gracias, Señor. Y llamó Dios la luz día y a las tinieblas noche. Ahora me llama la atención algo, y lo que me llama la atención es que cuando Dios llama la luz día y a las tinieblas llama noche, todavía no había hecho el sol. Ni había hecho la luna. Porque el hombre dentro de sí tiene dos etapas. Tiene la etapa
Para decir la etapa, voy a decir la etapa para no ofender a nadie. Tienes la etapa que tú dejas que el diablo se manifieste en tu vida. Todos aquí en algún momento fuimos alcahuetas del diablo. Todos aquí en algún momento la oscuridad habitaba dentro de nosotros. Pero de momento apareció la luz y cambió todas estas cosas y nos dio brillo. Cuando la luz llega, pasa lo mismo que pasó en el principio. Que aunque no había sol que alumbrase, la luz alumbraba. E hizo Dios, y dice que después dijo: haya expansión en medio de las aguas, y sepárense las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas de las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Es decir, que Dios cogió y separó una para arriba y la otra para abajo. Esa es la magnitud del Dios que le servimos. Que Él creó todo esto de la nada. Por eso yo escuchaba a un joven que decía: ¿sabes qué? Yo era ateo, yo no creía en Dios, yo no creía en nada de lo que la iglesia decía, pero me encontré con una realidad. Y le preguntaron: ¿y cuál fue esa realidad? Y es que cuando tú miras al ser humano, cómo funciona, Dios mío, yo siento a Dios aquí, cómo funcionan las células del ser humano, cómo funciona la materia que hay dentro de él, te das cuenta que es tan perfecto que el ser humano no puede entender lo perfecto que él es. Y este muchacho dice: y no tan solo eso, es que yo dejé de ser ateo, porque cuando yo empecé a estudiar la ciencia, me di cuenta que cada planeta que fue creado tiene una distancia perfecta. Y no tan solo eso, sino que el sol y la luna están en la distancia perfecta. Porque si el sol llega a estar un poco más cerca de la tierra se quema. Y si la luna llega a estar un poco más cerca, la tierra se encongela. Por ende, algo me dice que hay un Dios que es verdadero. Y dijo también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era, usted lo sabe. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol que dé fruto, y dé fruto según su género. Wow. Y dé fruto según su género. Sigo. No voy a seguir nada, porque es que tengo que decirlo. El enemigo siempre ha querido distorsionar esto. Que cada cosa tiene su género. Porque es que Dios no es loco. En Dios habita una perfección tan y tan grande que al ser humano se le hace tan imposible entenderla. Pero voy para allá. Después dijo: haya lumbreras para separar el día de la noche, y que sean por señales. Y esto fue el día cuarto. O sea que en el día cuarto fue que Él creó. Pero tú viste cuando creó la luz. Gracias, Señor. En el día quinto creó los animales de la agua juntamente con las aves. Es decir, en el día quinto, Él le dijo a la agua: produce aves. ¡A la agua! Usted lo puede buscar, está ahí. Estas son cosas que al hombre natural no le caben en su cerebro. A la agua le dijo: produce aves que vuelen por encima de la tierra. Gracias, Señor. En el día quinto creó los animales del agua juntamente con las aves. O sea que con los mismos que creó los del agua, creó los del cielo. Porque era que el cielo, ¿de qué está hecho? De agua. Él dijo: sepárese las aguas. Está bajando fuerte, ¿verdad? En el día sexto creó todos los animales de la tierra. O sea, todos los animales terrenales. Pero también creó al hombre.
Ahora, cuando crea al hombre, Él le da unas instrucciones al hombre, a Adán, le da unas instrucciones. Y las instrucciones eran sencillas y básicas. Pero el hombre tiene a fallar en lo básico. Porque lo único que tenía que hacer Adán era enseñorearse de lo que Dios ya le entregó. En otras palabras, adueñarse de lo que Dios ya dijo que era de él. Ahora me llama la atención que cuando exploramos en la Biblia nos damos cuenta que cuando Dios creó al hombre, expresó algo muy importante que no se vio en el principio. En el principio Él estaba diciendo, gracias Señor, Él estaba diciendo, voy a crear, sea el agua, fue el agua. Sea la luz, fue la luz. Pero había unas cosas que Él estaba usando aquí. Y no voy a decir unas cosas, voy a decir unos personajes que nos damos cuenta que desde el principio Jesús estaba envuelto en el asunto. Y el Espíritu Santo también. Porque Jesús es el verbo. El verbo es la acción de la oración. En otras palabras, que Dios hablaba y Jesús hacía. Dios mío. Y no tan solo eso, era que el Espíritu Santo estaba moviéndose. Por lo tanto, Dios mío, no me quiero adelantar, pero me voy a adelantar. Por lo tanto, cuando pasan a crear al hombre, el hombre es la imagen perfecta de la Trinidad. El hombre es la imagen perfecta de la Trinidad. Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre, hizo como que una reunión y dijo, en esta ocasión yo no los voy a mandar, en esta ocasión vamos todos. Porque la eterna sabiduría de Dios sabía la capacidad del hombre. Por eso Dios nunca nos va a fallar, porque Él conoce en qué flaqueamos. Por eso Dios nunca nos va a dejar, porque Él sostiene. Gracias, Señor. Y me llama la atención que dice que lo creó del polvo de la tierra. Del polvo. Ahora, ¿cómo tú le das vida al polvo? Ahora, sigo. Y dice que lo creó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Ahora aconteció algo que opacó todo lo que Dios había hecho. Y fue que en el capítulo 3 la Biblia expresa que apareció aquel hombre maligno llamado Satanás, que el Señor lo reprenda. Y dice que le habló a la mujer. Ahora, habían unos detalles, que no me quiero adelantar, pero me voy a adelantar. Habían unos detalles que me llaman la atención. Y era que el hombre, cuando fue creado, había una sola voluntad, y era la de Dios. El hombre no tenía libre albedrío, porque no existía lo malo ni lo bueno. Él era neutral. En otras palabras, él nada más. Por eso es que tú ves que cuando Dios crea los animales, se los lleva a él, para que Él los nombrara. Y cuando los nombra, dice, lo que Él nombre esos animales, eso es. Porque era que la voluntad perfecta de Dios estaba dentro de Él. Y como estaba dentro de Él, Dios respaldaba todo lo que el hombre hacía. Ahora, por culpa de esta maldad, se rompió todo eso. ¿Por culpa de qué? Por culpa del pecado del hombre. Gracias, Señor. Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová. Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios, siento a Dios aquí, con que Dios ha dicho, siento poder de Dios aquí, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sí, porque el enemigo lo primero que hace es que pone una pregunta para crear una duda dentro de ti. Y mira cómo le dice, con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Gracias, Señor. Para que no muráis. Mira lo que él le dice. Sino que sabe Dios. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La astucia del enemigo de colocarte una pregunta con duda primero. Te la colocas. Después que tú pegas a maquinar y a pensar que él te ve como pensativo, te engrandece lo que él te quiere dar. Porque si hay algo, una estrategia que él siempre ha usado, es de activar la altivez en el hombre. Por eso a ella no le llamaba la atención el fruto hasta que se le dio, sino que seréis igual a... Pero lo que ella no contaba era que el enemigo le estaba diciendo: serás igual a Dios, pero también serás igual a mí. Porque el detalle de esto era que el enemigo quería robarle a Dios lo que Dios había creado. Él quería ser Él quería separar a Dios del hombre y al hombre de Dios. Ahora, ¿por qué él no fue Adán? Porque Adán, siento a Dios aquí, porque Adán fue hecho con su soplo. Literalmente, Adán era un Dios. Pero él saca a la mujer de la costilla. Y cuando la saca de la costilla, la mujer automáticamente, que esto es lo que la gente quiere olvidar. Y el principio de la Biblia no se puede borrar de este planeta. Porque a la mujer se le dio la orden de mujer, no de hombre. Ahora, la saca de la costilla. De manera que cuando el hombre la veía, decía: carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por ella yo estoy incompleto. Porque ella es la que me completa. De modo que cuando tú se supone que cuando tú veas a tu esposa, tú veas tu complemento. La costilla que se te quitó. La costilla que te quitaron es la que te complementa. Por eso el enemigo ha tratado por mucho tiempo de separar los matrimonios. Porque es la primera imagen. Es el diseño de Dios. Por eso este mundo ha tratado de distorsionar el diseño de Dios. Dios trabaja a través de diseño. Diseñó los cielos, diseñó la tierra, diseñó los mares, te diseñó a ti y a mí. Dile que está a tu lado, ¿qué fue lo que se rompió? Yo te voy a decir ahora qué fue lo que se rompió. Dile, ¿qué fue lo que se rompió? Romper tiene por significado separar partes, destruyéndolas y destruyendo su unión. ¿Qué es lo que el enemigo ha tratado de hacer? De separar, de destruir, de desunir. ¿Qué fue lo que se rompió? Se rompió la unión que Dios tenía con el hombre. ¿Qué fue lo que se rompió? Se rompió el vínculo. Ahora, cuando tú buscas unión tiene por similar que es un vínculo. Y el vínculo tiene por significado una atadura de una persona a otra. Entonces lo que te quiere decir esto es que Satanás rompió el vínculo que había entre Dios. Adán, cuando cae, se da cuenta. Porque si algo quería hacer el enemigo, voy para allá, me voy a adelantar, olvídate de eso. Si algo quería hacer el enemigo a través de todo esto, era despertar la conciencia del hombre.
Ahora, ¿usted sabe qué es la conciencia? La conciencia no es nada más ni nada menos que el conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios crea al hombre, la conciencia no estaba despierta. Por eso Satanás tienta a Eva, porque se le hizo más fácil tentarla a ella que tentarlo a él. Entonces la tienta a ella para que su conciencia fuera despierta y ella pudiera despertar la de Adán. Porque el mandato que se le dio a ella fue de ayuda. Se ayuda. Vamos a poner este escenario. No está en la Biblia, pero vamos a ponerlo. Adán estaba trabajando y andaba por la tierra, estaba cansado, fatigado, y quería beber algo, quería comer algo, porque estaba tal vez estaba labrando en la tierra y necesitaba comer algo. Entonces Eva le dice: mira, he conseguido este fruto que Dios dijo que si lo comíamos moríamos, pero yo me lo comí y no morí. Le despertó la codicia, le despertó el deseo. Y ahora que algo que siempre ha tenido Dios es que Dios no te impide hacer lo que tú quieras hacer, porque la voluntad de Dios era libre. Era libre según su voluntad. Lo que quiere decir es que Dios nunca te va a separar de la decisión que tú tomaste. Por lo tanto, Él te juzgará conforme a la decisión que tú tomaste. Conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos especiales, especialmente los actos propios. Satanás lo que hizo fue separar a Eva y Adán para poder entrar él. Porque lo que pasaba era que como no había, gracias Señor, como no había conciencia, Satanás estaba limitado. Porque no conocían el mal. Él tuvo que hacer que ellos conocieran el mal para poder él introducirse él. Y no tan solo él, sino la muerte. Porque Dios no creó la muerte. Dios le advirtió y le dijo: no coman, porque si comen morirán. Satanás le dijo: no, tú no vas a morir, sino que vas a ser igual que a Dios. Pero murió por dentro. Murió por dentro porque una vez decidió comer, se desconectó de la santidad. Se desconectó del vínculo. ¿Qué fue lo que se rompió? Se rompió el espejo. Gracias a Dios. El hombre nada más habitaba en la voluntad de Dios. Por causa de la unidad que tenía Adán con Dios. Porque Dios miraba a Adán. Y cuando miraba a Adán, no veía a Adán, se veía a él. Porque lo que le dio la imagen y la semejanza a Adán no fue el polvo, fue el soplo. Por eso era que cuando ellos pecan, ellos sienten que algo se les desprende. Y cuando sienten que algo se les desprende, la conciencia se le despierta. Cuando se le desprendió la santidad. Gracias a Dios, la conciencia se le despierta. Y cuando la conciencia se le despierta, se miran: estamos desnudos. Y dicen que cogieron higuera, hicieron delantales, yo no sé qué hicieron, pero se taparon. Ahora, cuando Dios entra al escenario, ellos le dicen a Dios: ¿quién le enseñó que está? Dios le dice: ¿quién le enseñó a ustedes que estaban desnudos? La serpiente me engañó. Pero no me llama la atención eso, me llama la atención que ellos estaban vestidos de higuera, ¿verdad que sí? Pero Dios los veía desnudos todavía. Porque la vestimenta de Dios entra cuando tú te confiesas. Entonces Dios se encarga de cubrirte, taparte bien. Gracias a Dios. Lo que te estoy diciendo es que en el principio Adán lo que perdió fue la complacencia que tenía Dios en el hombre. Pero después, más adelante, ¿a quién se la dio? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Este es mi hijo amado, en el que está el soplo viviente dentro de él. Este es mi hijo amado, en el que estoy yo otra vez. Porque el pecado lo que hizo fue que separó a Adán de Dios. Cuando entra el libre albedrío es la capacidad de las personas para elegir y tomar sus propias decisiones y ejercer control sobre sus acciones. El que le dio la entrada al libre albedrío fue el enemigo. Cuando convenció a Eva y por medio de ella convenció a Adán. Ahora, cuando tú buscas el significado bíblico de albedrío, es la capacidad que Dios dio a los seres humanos para tomar sus propias decisiones, eligiendo entre el bien y el mal, pero por ellas son juzgados. Gracias, Señor. Satanás, cuando despertó al hombre y a la mujer, él lo que hizo fue que activó la muerte dentro de ellos. Porque el hombre fue hecho cuerpo, espíritu y alma. Lo que quiere decir es que para él lograr introducirse, él tenía que matar a estos tres. Por eso Jesús tuvo que ser el segundo Adán, como dicen, y venir en los tres. Pero en el principio, Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza, porque en su eterna sabiduría Dios sabía que era necesario que fuera creado por los tres, para que por los tres puedan ser uno. ¿No entendieron? Es por eso que cuando el hombre se sale de la voluntad de Dios, Dios lo saca del huerto. Porque el hombre, al estar tan unido a Dios, era movido por la voluntad de Dios. Ahora, cuando el hombre se cae, se separa de lo que lo tenía unido a Dios, porque hizo su propia voluntad. Porque el hombre mismo se encargó de sacar la voluntad de Dios de dentro de él. Gracias, Señor. El hombre es la representación de la Trinidad aquí en la tierra. Gracias, Señor. ¿Qué fue lo que se rompió? ¿Qué fue lo que se rompió? Lo que se rompió fue el espejo. Ahora, cuando tú buscas lo que es espejo, tiene por significado, gracias, Señor, tiene por significado, es lo que da la imagen a algo o a alguien. El espejo fue creado para darle la imagen a alguien, para que se pueda ver. Entonces, Adán era el espejo de Dios. De forma que Dios, para hacerse visible, te creó a ti. Es decir, que sin un espejo, él no sabría cómo él se veía. Adán no sabría sin un espejo cómo se veía. Por eso cuando él miraba a Dios, se veía a él. Y cuando Dios lo miraba a él, se veía. Gracias, Señor. El espejo es lo que se encarga de proyectar el reflejo de lo que el espejo ve. Tú eres quien se encarga de darle visibilidad a Dios en esta tierra. Tú eres quien se encarga de hacer a Dios manifiesto en esta tierra. Lo que pasa es que con el tiempo el hombre ha ignorado la capacidad que Dios le entregó desde el principio. Y cuando la perdió en el principio, se le entregó otra vez a través de Jesús. Gracias, Señor. El alma tiene tres conceptos dentro de sí. Tiene el entendimiento, tiene la voluntad y tiene la facultad. Cuando tú buscas lo que es la facultad, hace referencia a poder.
Tiene un poder. Ahora, estas facultades lo hacen semejante a Dios. Lo hacen imagen de Dios. Lo hacen el espejo de Dios. Nosotros fuimos creados con el propósito de ser la imagen. Pero el pecado lo arruinó. ¿Qué fue lo que se rompió? Se rompió el espejo. Donde Adán se veía como Dios. Cuando se rompe este espejo, que es el vínculo, la unidad que tenía con Dios, ya Adán no veía a Dios, se veía a sí mismo. Por eso se dio cuenta que estaba desnudo. Porque dejó de verse como Dios lo veía. En ocasiones nosotros tendemos a vernos como el enemigo nos ve. En el estudio se hablaba de que nunca te tengas menos que nadie. ¿Verdad que sí? No me puedo tener menos que nadie. Porque todos fuimos hechos a la misma imagen. Gracias, Señor. Por eso tan pronto se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, hubo un hombre en la Biblia que conocía todo esto. Y por eso expresó en cierto momento, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Porque era que él había descubierto que en él habitaban dos leyes, básicamente. Que una se oponía a la otra. Dice, la ley de mis miembros se opone a la ley de mi mente. Por eso siempre termino haciendo lo que no quiero hacer. Pero cuando eso acontece, no soy yo que lo hago, sino el pecado que habita dentro de mí. Pero gracias a Jesucristo somos justificados por su gracia. Gracias a Jesucristo somos justificados por su misericordia. Gracias a Jesucristo. Y Dios en su perfección es tan, pero tan y tan perfecto que aún creando al ser humano dejó ver su perfección. Porque si algo tiene Dios es que Él no puede negarse a sí mismo. Por ende, Él no puede esconder su perfección. Por ende, Él no puede esconder lo que Él quiere hacer. Gracias a Dios. Y Dios muestra su perfección. Y la primera vez lo hace de forma directa con Adán. La segunda vez lo hace de forma indirecta con Eva. La tercera vez lo hace de forma virginal con Jesús. O sea que en su perfección ya van tres formas de Él volver a recrearse. La primera se creó con Adán. La segunda volvió y creó con Eva. La tercera puso a Jesús en el vientre de María. Y la cuarta nos la dio a nosotros cuando dijo, reproduzcanse. Gracias, Señor. Cuando Adán cae, perdió el señorío. Perdió la gobernatura, ¿qué se dice? Perdió el poder de gobernar. Perdió el poder de dominar. ¿Sabes qué es eso? Que los animales te obedezcan. Que todo lo que tú hagas, Dios lo respalde. Y que Dios esté contigo como si fueran padre e hijo. Y por culpa de la codicia, tú pierdas todo esto. Gracias, Señor. Pero entonces le doy gracias a Dios porque llegó Jesús. Los niños, por favor. Llegó Jesús. Gracias, Señor. Le doy gracias a Dios porque llegó Jesús. Llegó Jesús a manifestar todo lo que Adán había perdido. En otras palabras,
Adán perdió todo. Pero Jesús vino y dijo, no está perdido. Porque a mí nadie me quita nada menos que yo lo entregue. Y vino Él en forma de hombre a manifestar todo lo que se veía en el principio. Dicen escritores, y yo estoy de acuerdo con ellos, que Adán tenía tanto poder que él podía controlar los ambientes. Y yo lo creo. Porque cuando Jesús vino lo hizo. Viento calma, mal enmudece. Que tenía el poder de multiplicar las cosas. Yo lo creo. Porque cuando Jesús vino, multiplicó los panes y los peces. Yo lo creo. Creo que Adán tenía el poder de pararse encima de lo que él quisiera. De coger debajo del agua y estar con los animales como si él fuera uno. Porque cuando Jesús vino, caminó por encima de las aguas. Dando a entender su perfección y su poderío. Pero Jesús vino a manifestar lo que el primer hombre había perdido. Tenía poder para multiplicar. Porque si vamos a la Biblia, nos vemos con este hombre Pedro que no podía pescar nada. Y Jesús le dijo, yo en mis palabras, peces, entren a la red. Imagínate que Jesús no tenía ni que decirlo, nada más pensarlo. Y era hecho. Era hecho. Porque la tierra entiende el lenguaje de Dios. Porque Él la creó. Por eso cuando el hombre no dice nada, ella gime. Porque es Dios hablando al ser humano. Y es increíble que estamos viviendo en unos tiempos donde el hombre se ha encargado de querer distorsionar la imagen que Dios creó. Ya la mujer no quiere ser mujer, ni el hombre quiere ser hombre. Tú sabes que yo meditaba en estos días, Tony. Yo decía, hay gente que no entiende el mandato del hombre. Dios mandó al hombre a que con el sudor de su frente trabajara. Fue un mandato por causa de. Y lamentablemente, los niños allí, cuidado. Lamentablemente, está cerrado. Lamentablemente, está el vago botado. A la mujer se le dio un mandato. Sé mujer, sé ayuda. Se ayuda. Y al hombre trabaja. Pero ya estamos viviendo una generación que... Están grabando, no puedo decir. Voy a hacer una parábola. Conocí a una persona que vino de República Dominicana. Entonces lo traen a Estados Unidos y anda perdido y sin rumbo porque no ha entendido su llamado aquí. Ahora tú vienes del lugar pobre allá y quieres ser pobre aquí. Hay un problema dentro de ti. Entonces, el hombre quiere ser mujer, quiere ser ama de casa. Y la mujer quiere ser la que trabaja en construcción. Y eso, y me perdonan las damas, yo las amo un montón, pero eso no trabaja así. Eso no trabaja así, porque si nos vamos a... No lo digo yo, lo dice la Biblia. Fue una instrucción que se te dio. Yo doy gracias a Dios por mi esposa. No te rías mucho porque porque me ha dado el privilegio de ser en Dios lo que Dios vio en mí. Pero lamentablemente hay personas que no te dejan ser en Dios lo que Dios quiere que tú seas. Porque no te sirve de obstáculo el de afuera, te sirve de obstáculo el de adentro. Pero fue el diseño. Yo quisiera, los hombres no quieran ser mujer, las mujeres no quieran ser hombres.
Eso no trabaja. ¿Tú sabes qué es lo más terrible? Que hay mujeres que se sienten menos por esto, cuando Dios te hizo más que el hombre. Porque básicamente Dios lo que hizo, como yo me reflejo como ayuda, a ti te voy a dar ese. Porque Dios es el que sustenta, Dios es el que agarra de la mano. Dios, cuando tú no sabes qué hacer, Él te dice qué hacer. Él te ayuda. Si tú no tienes algo, Él te lo busca. Tenemos que entender nuestro diseño. Jesús fue el espejo nuevo, donde el Padre se podía volver a Él por causa de la redención. Cuando Cristo muere, Cristo vence a la muerte. ¿Cómo fue que le dijo aquí, muerte tu aguijón? Porque la venció. Al vencerla, le quitó a Satanás el privilegio que él tenía, que cogió en el principio ese podercito, se lo quitó. Ya no puedes hacer eso. Por eso era que Satanás en diferentes ocasiones trató de hacer lo mismo que hizo con Adán, con él. Le tiró la codicia, se ponchó. Le tiró la altivez, se ponchó. Le tiró el deseo por las cosas terrenales, se ponchó. Porque Jesús estaba cuando el hombre fue creado. Jesús conocía las debilidades que se esconden en el interior del cuerpo, en el interior de la carne. Él las conoce. Sonría que Cristo le ama. Vamos, se enoje conmigo. No se enoje conmigo, hermano. Yo estoy hablando de lo que Dios me dio. Si usted se va a enojar, enójese con la Biblia. No, yo no tengo ningún tipo de cosa que ver con esto. Porque esto no es palabra de humana sabiduría. Esto es Biblia. Gracias, Señor. Ya estoy terminando para que no se enoje. No, ya. Ahora, gracias, Señor. Te doy la gloria, Padre. Gracias, Dios. Sigo. Por culpa del pecado. Ahora, ¿qué tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar nuestra alma. Tenemos que cuidar nuestro espíritu. Y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Porque Satanás todavía sigue tratando de destruir estos tres. Porque si él corrompe la carne corrompe el espíritu. Y si el espíritu se corrompe el alma. Amén. Póngase de pie. Gracias, Dios. La mujer tiene un privilegio mayor que el del hombre. Lo que pasa es que no ha entendido su propósito. Mira el privilegio tan grande que tiene la mujer. Que para que yo necesitaba a alguien que fuera el portal de su gloria para la tierra. Y la escogió a ella. Puso a Jesús. ¿Quién era Jesús? Y no tan solo eso, sino que le dio la capacidad al vientre de María de tolerar tanta gloria que ella tenía por dentro. Le dio la capacidad a María de tolerar la capacidad de tanta gloria que ella tenía por dentro. Porque si nos vamos a lo espiritual, donde Jesús se desaparecía, se revolcaba un demonio. ¿Te imaginas? Por eso fue que cuando ella chocó diente con diente, el que estaba Juan pegó a brincar allá adentro a danzar. Porque ni Juan aguantó, ni una unción de vientre a vientre. Ni él aguantaba. El hueso. Ahora, para terminar.
Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Así que todos nosotros, esto es una nueva versión, dice Nueva Biblia Viva, nueva versión, Nueva Biblia Viva. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Lo leo de nuevo. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Y cada vez nos parecemos más a Él. Gracias a Dios. Mire este otro texto bíblico. 2 Corintios. Gracias, Señor. 1 Corintios 13:12. La misma Biblia, la nueva versión. Dice, de la misma manera, nuestros conocimientos ahora son muy limitados. Como si estuviéramos viendo a una figura en un espejo. En un espejo defectuoso. Pero un día veremos las cosas como son, cara a cara. Mis conocimientos son ahora imperfectos. Pero en aquel día podré conocer tal y como Él me conoce a mí. Ahora lo que le estaba diciendo era, ahora conozco en parte de mí, como fui conocido, pero entonces conoceré como verdaderamente Dios me conocía. Él decía esto, porque él diciendo esto, decía, yo creo que me conozco, pero aún no me conozco, porque no me conozco como Dios me conoce. Dale la mano al que está todo ahí. Dios te conoce más de lo que tú te conoces. Gracias, Dios. La voluntad de Dios es perfecta y verdadera. Incline su rostro ahí. Si alguien desea reconciliarse, si alguien desea aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, puede pasar al frente. Si no hay nadie, voy a hacer una oración global. Amén. Gracias a Dios. Oramos. Padre mío, que estás en el cielo. Tú, Dios altísimo, que moras en las alturas, amado de mi alma, de mi corazón, de mi ser. Te doy la gloria a ti, Padre amado, por este día, por esta hora. Te doy gracias por tu creación perfecta. Te doy gracias, Padre mío, por todo lo que has hecho en este día para con nosotros. Padre amado, te pido en esta hora que fortalezcas a cada uno de los que está aquí. Padre amado, que la alegría tuya y el gozo tuyo entre de ellos, en ellos. Que el gozo de tu salvación sea manifiesto, Padre amado celestial. Te pido, Padre amado mío, que tú te glorifiques de forma maravillosa en cada uno de nosotros, que nos sigas haciendo crecer en tu ciencia, en tu sabiduría, en tu conocimiento y en tu gracia, Padre amado celestial. Padre amado, perdónanos si te hemos ofendido. No, perdónanos porque te hemos ofendido. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor. Pero sabemos que aunque la maldad habita en nosotros, tu gracia es mucho más grande. Tu misericordia es mucho más grande, Padre amado celestial. Por lo tanto, te doy la gloria por tu Hijo amado Jesús, porque por Él hoy tenemos vida. Gracias, amado mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios.